Dios les bendiga. Nuevamente hoy estamos transmitiendo el grupo MJ Conexión. Tenemos un tema muy especial hoy desde aquí, desde nuestra casa, culto de jóvenes en casa, que queremos que todos nos acompañen, comiencen a compartir el link. Ya vamos a iniciar con un tiempo de oración muy especial, donde vamos a exaltar el nombre de Dios, vamos a invocar su presencia, vamos a llenarnos de Él en esta tarde. Jovencito y jovencita, eres bienvenido, Dios te bendiga. Aquellos amigos que nos acompañan hoy también, eres bienvenido, Dios te bendiga. Y todos aquellos, compartan link para que la palabra de Dios llegue a todos aquellos que están sedientos de ella, que la necesitan, que necesitan de la palabra de Dios. Entonces, en unos momentos voy a invitar a mi esposa para que me acompañe en este lugar, en esta transmisión, para compartir un tema juntos, un tema muy especial, un tema muy necesario para todas las personas. Hace 15 días lo mencionamos y por las redes de pronto ya han visto el tema que vamos a tratar el día de hoy, el del nuevo nacimiento. Vamos a ver qué es, por qué y por qué es necesario el nuevo nacimiento. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué nos dice el Señor, que por qué debemos nacer de nuevo, por qué es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. Entonces, bienvenidos muchachos, prepárense ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a entrar en un tiempo de oración. Soberano Dios y Padre Celestial, Rey de la Gloria, te damos la bienvenida, Señor Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, invocamos tu presencia en este lugar y en el lugar en donde cada uno de los que están viendo esta transmisión están. Dios mío, glorifícate en ellos, Señor. Aquellos que nos están viendo desde el trabajo, aquellos que nos están viendo desde sus casas, aquellos que nos están viendo en grupo o que nos están viendo a través de un celular, de un laptop o de cualquiera de los medios que estoy utilizando para ver esta transmisión. Dios mío, yo te pido, Espíritu Santo, tócalos. Toca sus mentes, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, Dios de la gloria. Manifiéstate en este momento en sus vidas, poderoso Dios. Glorifícate en sus vidas, maravilloso Rey. Soberano Señor, yo te pido, Dios de la gloria, que manifieste tu presencia, que toque los corazones, que transforme los corazones, Dios mío. Como dice tu palabra, Señor, convence de juicio, de pecado y de justicia. Espíritu Santo, tú eres quien convence las vidas, tú eres quien convence, Señor Dios Todopoderoso. Y hoy te pedimos, Señor, que te glorifiques y te magnifiques, Señor. Dios mío, perdona, Dios de la gloria, toda maldad, perdónanos si te hemos fallado, Señor, perdona a esta juventud, Señor, si con labios te ha ofendido, con acciones lo ha hecho, Dios mío, perdónanos, Señor, perdónanos, oh Dios, perdona, Dios de la gloria. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea llenando, que tu presencia sea rearguyendo, que tu presencia sea obrando en gran manera, Señor. Yo te pido, maravilloso Rey, Dios Todopoderoso, que seas glorificándote de gran manera, Señor, y sé tú manifestándote en gran manera, Señor. Dios mío, te pido que esta palabra de hoy, Señor, llegue a cada corazón de cada jovencito y jovencita, Señor, y cada persona que se conecta, Señor, aquí en este país, fuera del país, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, sé tú hablándoles al corazón, sé tú obrando, Dios mío, en sus vidas, Señor, te lo pedimos. Dios de la gloria, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Eres bienvenido primeramente a tu Espíritu Santo, quien eres quien permite que esto lo podamos hacer, oh Dios. Dios mío, eres bienvenido, Señor, para que obres como tú quieras, que obres, Señor, de la manera que tú desees, oh Dios. Te exaltamos, te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Quiero invitar a mi esposa que me acompañe en este momento, a este lugar, para dar inicio a la conferencia que tenemos en la tarde de hoy, este tema que tenemos en el día de hoy. El tema acerca de nuevo nacimiento. Te invitamos a que te conectes, joven, y que seas recibiendo esta palabra en tu corazón y entiendas a lo que te está llamando Dios, a lo que nos está llamando Dios, que somos todos. A todos Dios nos está llamando para tener un nuevo nacimiento. Vamos a hablar qué es este nuevo nacimiento. Pásame la Biblia. Bueno, Dios les bendiga a todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga a mí. Dios bendiga a cada uno de los líderes de conexión que están allí en sus casas conectándose, compartiendo el link para que llegue a otros jóvenes, porque la verdad que es un tema
que bueno, muchos podrán pensar, no, yo ya nací de nuevo, yo ya soy líder, yo ya sirvo y todo en la iglesia, pero a veces vienen momentos en donde uno se pregunta, ¿será que cuando Cristo venga yo me voy a ir con Él? O sea, tenemos que despejar esa duda, porque si no estamos seguros de nuestra salvación es por algo, y hay que tener eso muy, muy claro en nuestras vidas. Entonces, para aquellos que de pronto ya son servidores incluso, queremos despejar dudas, pero también para aquellos que están conociendo, porque hemos visto que muchos jóvenes nuevos han escrito, han enviado saludos, muchos compañeros de trabajo de mi esposo, muchos familiares. Entonces, para aquellas personas que apenas están empezando, es bueno poderles hablar del nuevo nacimiento y que ellos se den cuenta el por qué es necesario. Listo. Entonces, ¿por qué se llama nuevo nacimiento, mi amor? Hablemos primeramente de eso. ¿Por qué se llama nuevo nacimiento? Yo creo que todo... ¿O vas a decir algo? No, pues antes de hablar del por qué nuevo nacimiento, sí me gustaría que leyéramos la primera cita, que es Juan 2. Ok, pero entonces no quiero hablar de cerca del nuevo nacimiento, sino que quiero hablar de como tal nacimiento. A ese punto voy. Voy al punto de que todos hemos nacido. Todos los seres humanos hemos nacido. De hecho, todos los seres vivos nacen. ¿De dónde nacen? Pues las plantas, comimos esta imagen en esta ocasión, las plantas nacen de una semilla por lo general. Y los mamíferos nacen del vientre, bueno, todos conocemos cómo nacen los mamíferos, dentro de eso están los seres humanos que hacen parte de los mamíferos. Algunos nacen de huevitos, algunas otras especies nacen de huevitos, pero todos nacen, todo ser vivo nace. Si de pronto los que trabajan en salud, como yo, o de pronto que han estudiado en sus colegios, qué sé yo, universidades, acerca de esto, hay un proceso que se da para el nacimiento. Hay un proceso que se da donde hay una formación de células, ¿ya? Y al final se da a luz un ser vivo. Se da un niño, vamos a hablar de seres humanos, se da un niño, nace un niño, una nueva vida. Como todos hemos nacido de esa manera. Eso es nacer. Dios nos dio la posibilidad de nacer. Créame que Dios nos dio esa posibilidad, esa oportunidad. Si tú estás vivo, cada día debes agradecerle a Dios primero porque Él te dio la posibilidad de vivir, de existir, la posibilidad de que puedas disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿ya? Y segundo, pues porque a diario te da también el Señor la oportunidad de seguir viviendo. Entonces, eso es nacer. Nacer es la oportunidad de llegar a este mundo porque Dios así lo permitió, porque Dios así lo propuso, porque en todo hay una disposición, en todo hay un propósito de parte de Dios. Propósito de parte de Dios. Yo siempre uso mucho esa palabra, propósito. He aprendido mucho de parte de Dios con esa palabra. Dios tiene siempre un propósito con todo. Entonces, quiero que vamos ahora sí a entrar en el punto acerca de nuevo nacimiento. ¿Por qué nuevo nacimiento? Entonces, mi esposa dice que leamos nuestro primer pasaje. Acompáñanos en Juan 12:24. Mi esposa, como siempre, me colabora con la lectura de la palabra. Juan 12:24. Y ahí usted también con su Biblia, si le tiene el celular. Si no tiene Biblia, lo invito a que o se compre una, que pues los precios no son tan costosos, hay de todos los precios las Biblias, o aproveche la tecnología. O que aproveche la tecnología, sí, exactamente. A través del celular puedes descargar una Biblia y es totalmente gratis también. Entonces, acompáñame a la Biblia. Es muy importante, miren. Antes de entrar en el tema, yo quiero hacer énfasis en esto. Todo lo que estamos haciendo nosotros como jóvenes, quiero que lo entiendo, lo hacemos con base en la palabra de Dios. Ese es nuestro manual de vida. La palabra de Dios es la razón por la cual nosotros vivimos, es por la cual nosotros nos podemos encaminar. La palabra de Dios dice que ella es luz a nuestro camino, es lumbrera a nuestro camino, es luz a nuestros pies, dice la palabra de Dios. O sea, a través de ella podemos reconocer muchas cosas. Y te invito entonces a que leas la palabra de Dios, leas la Biblia en tu casa, que tengas una Biblia en tu casa, en tu celular, en modo físico, como sea, pero la tengas. ¿Listo, esposa? 12:24. 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Otra vez. De cierto os digo. Más lento. De cierto os digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a hablar de nacimiento nuevamente.
antes de entrar directamente al punto de nacimiento. Cuando usted tiene una semilla, esa semilla, cuando usted la entierra para tener ese fruto de esa semilla sufre un proceso. Y ese proceso que sufre esa semilla es morir. La semilla es transformada. La semilla deja de ser semilla y comienza un proceso en ella en donde hay una transformación. ¿Ya? Volvamos a los seres humanos. Cuando cuando encontramos el espermatozoide y tenemos el óvulo, son dos células, el espermatozoide ingresa en el óvulo, comienza a haber una transformación. Y esa transformación se empieza a dar hasta que aproximadamente 9 meses después nace un niño, hay un nacimiento. En este caso estamos hablando, o la palabra de Dios nos está hablando acerca de morir. Morir no estamos haciendo énfasis en quitarnos la vida, no, sino a algo más espiritual, a algo del espíritu, a cosas que hay que dejar, a cosas que hay que abandonar, a cosas que hay que comenzar a cambiar. ¿Ya? Nacer también significa comenzar algo, es el comienzo de algo. Entonces ahí ya vamos entrando en la palabra nuevo nacimiento o nacer de nuevo. Es muy importante nacer de nuevo. Entonces vamos a ir entrando poco a poco en esto. ¿Vas a decir algo más acerca de esta palabra? Muerte, perdón. Quería compartirles que muerte significa separación. Como decías tú en el caso del grano, de la semilla del grano, del trigo, del grano del trigo, ese grano es separado de lo que pues, venía siendo que es semilla para transformarse, como tú lo habías mencionado, ya en algo que va a echar raíz y que va a crecer y va a dar fruto. Si ese grano no sufre esa separación de lo que era, pues no va a poder dar fruto. Dice la Biblia, se va a quedar solo. En cambio que si muere, va a dar fruto. Se va a quedar solamente ese granito ahí toda la vida. Ahí le estás tocando un nuevo tema y un nuevo punto. El por qué nacer de nuevo. ¿Ya ven? No solamente es por hacerlo, todo tiene un propósito. El por qué nacer de nuevo hace referencia a llevar fruto. Volvamos al ejemplo del frijol. Usted siembra un frijol, el frijol muere, el frijol se transforma, el frijol crece, se forma una planta. Y esta planta luego va a dar fruto. ¿Cuántos? No sé cuántos frijoles da una planta, esa parte sí no la conozco. Sé que da muchos frijoles. Da muchos frijoles esa planta, de un solo frijol. De tu vida transformada, de tu vida cuando pasa por un nuevo nacimiento, va a haber muchos frutos, tanto en tu vida como cosas que se van a exteriorizar también. Esto aplica para todos. Por eso mi esposa cuando comenzó dijo, hay gente cristiana que aún no ha vivido un nuevo nacimiento. Y es muy importante que esto se haga de la manera adecuada. Es muy importante tener un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces vamos con el primer pasaje del tema como tal. Vamos con nuestro primer pasaje del tema como tal. Esa era la introducción. Vamos a Juan 3, debe decir 3. del 1 al 15. En este pasaje, mientras mi esposa lo va buscando, lo voy comentando, y aquellos que lo van buscando también, en este pasaje hay una historia muy especial. Un sacerdote de los tiempos de Jesús, aquí voy a hacerle como la connotación al tema, es que un sacerdote de los tiempos de Jesús se acercó a Jesús para pedirle consejo. Importante esto, Jesús no era aceptado por los sacerdotes de ese tiempo, pero un sacerdote decidió acercarse a él a preguntarle acerca de algo. Y mientras le preguntaba, Jesús le habló del nuevo nacimiento. ¿Qué dice, mi amor, la palabra? Dice Juan 3, 1 al 15. Lo vamos a leer hasta el 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese versículo 3 hay que tenerlo en cuenta allí, téngalo allí resaltado. ¿El versículo cuál? 3. El versículo 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Prácticamente se lo volvió a repetir. No le respondió la pregunta que le había hecho Nicodemo, sino que le estaba dando a entender que era necesario nacer de nuevo. El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, entonces, en este pasaje, todo este pasaje que está leyendo, que leyó mi esposa, ustedes leyeron allá también, vemos que este sacerdote se acercó a Jesús, ¿cierto? Y le dice maestro, ya lo reconoce, hay un reconocimiento en él. Y Jesús le habla de algo que él no conocía, como un conocedor de la ley no conocía el nuevo nacimiento. Aquí hay un punto muy importante, quiero que ahorita leas el pasaje en donde dice algo espiritual, y es que Nicodemo dice que cómo va a volver a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. Eso lo piensa uno en la forma natural, pero cuando iniciamos yo les dije que hay algo que tiene que ser cambiado a nivel espiritual en nuestras vidas. Ese es el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que tiene que ver con algunos elementos que ya vamos a ir nombrando. Y entonces él no entendía, Nicodemo no entendía en ese momento. Pero obviamente Jesús le dijo que tocaba nacer era del Espíritu. ¿Cuál es el pasaje? ¿Recuérdame el pasaje? El 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Exactamente, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo correspondiente a nuestro cuerpo, nuestro ser como ser humano que somos, ya nació, ya está establecido, ya hay un carácter, ya hay unas cosas implícitas en cada persona. Pero ese nuevo nacimiento trae un cambio, una renovación, así como la semilla de la que hablábamos, frijol, cambió. Así como este frijol cambió, se transformó y dio mucho fruto, nuestras vidas tienen que ser transformadas desde el interior para dar mucho fruto. En muchas áreas y demostración de muchas cosas con esto. ¿Ok? Mi esposa les dijo, tengan en cuenta el versículo 3, en donde él hace énfasis de nacer de nuevo. Léelo nuevamente, por favor. El 6. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otro punto muy importante. El nuevo nacimiento no solamente es porque vamos a tener una transformación y porque vamos a dar un fruto, sino que va a llevar una recompensa. Y eso es lo más importante de nuestras vidas, muchachos, muchachas. La recompensa al final. No piense que cuando usted está creyendo esto, cuando está escuchando esto, es que uno tiene que ser interesado. No lo vea desde ese punto. Ya, vea desde el punto de que hay una recompensa que Dios va a dar. Dios va a dar una recompensa a todas aquellas personas que le acepten, que vivan para Él. Pero para eso tiene que haber un nuevo nacimiento. Pero mi amor, perdón, te interrumpo. Claro. Lo de la recompensa, sí es cierto, uno no debe hacerlo por la recompensa, pero de alguna manera el ser humano es así. Siempre que le mencionan recompensas, si sea una banana, o sea, uno pone a jugar dos equipos y siempre están esperando al final recibir algo por el esfuerzo que hicieron, y si saben que no van a recibir nada, no se van a esforzar de la misma manera. Entonces eso es algo que está dentro de nuestra naturaleza, el recibir algo o hacer algo por lo que vamos a recibir. Pero, o sea, mi esposo dice no lo hagan por eso, pero de alguna manera pues nosotros naturalmente lo hacemos, así sea inconscientemente. O sea, en síntesis, en ese punto, hágalo usted, igual va a recibir la recompensa, pero si usted no lo hace, esa recompensa va a ser para otro. Pero esa recompensa está ahí para darla a alguien. ¿Para quiénes?
para aquellos que se determinan en su corazón y en su espíritu nacer de nuevo. Pero algo que acabo de caer en cuenta, amor, es que lo hagamos o no lo hagamos, vamos a recibir cierta, no recompensa tal vez, pero sí retribución o consecuencia. También. Si no lo hacemos, vamos a recibir la consecuencia de una condenación eterna. Si lo hacemos, vamos a recibir recompensa de vida eterna. Listo, entonces ampliemos más en la síntesis que acabamos de decir. Hay una recompensa que Dios está dando. Dios dijo, voy a dar una recompensa a aquellos que hagan esto. ¿Qué? Nacer de nuevo, vivir para mí, aceptarme en su corazón. Aquellos que no reciben la recompensa, pero acuérdense que en reuniones pasadas hemos hablado que solamente hay dos bandos, el de Dios y el del diablo, solamente dos. No hay más bandos, no hay puntos medios, o se está con Dios o se está con el diablo. Entonces, si no se recibe recompensa de Dios, se recibe retribución por causa de la ira de Dios y de todo lo que viene para aquellos que no aceptan a Jesús y que no decidieron vivir para Él y cambiar sus vidas, su manera de vivir, permitir que haya una transformación en el corazón. ¿Ok? Entonces, Nicodemo tenía un interés porque veía que algo estaba pasando y estaba reconociendo en Jesús algo especial. ¿Cómo será que le dijo maestro? Él era un maestro de la ley, pero le dijo a Jesús maestro. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, uy, ¿cómo así? ¿Y yo cómo hago entonces para nacer de nuevo? ¿Yo cómo me meto dentro de mi mamá? Sí, difícilmente sale un bebé, una criaturita pequeña. Sí, difícilmente, sí es cierto, difícilmente sale un bebé. Ahora para entrar un hombre para volver a salir de ahí, obviamente eso no tiene sentido. Entonces Jesús le aclaró de la siguiente manera, lo que es de carne, nacido de carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Haciendo referencia a que el nacimiento nuevo debe ser de espíritu, debe ser espiritual, está ahí adentro de ti. Hay cosas que tienes que sabes que están mal hechas, que estás haciendo mal. Hay cosas que sabes que te afectan, qué sé yo, nombremos algunas: egoísmo, orgullo, mentira, disensiones, divisiones, peleas, murmuraciones, malas palabras, maledicencia, ¿ya? Esas palabras oeces que hablan. Todo eso, la gente sabe que lo tiene en su corazón. La envidia, esas son cosas a las cuales deben morir. Cuando la semilla dice morir, la semilla muere, es eso lo que debe morir. No eres tú como ser humano el que debe morir, es esas cosas que hay en tu interior que te hacen daño, que te están arrastrando hacia una eternidad sin Jesús. Eso que te está manteniendo el espíritu muerto, esa parte es muy importante tener en cuenta. Todos tenemos un espíritu, todos los seres humanos tenemos un cuerpo, que es un alma, que es la que se va eternamente con Dios, y un espíritu, una vida espiritual que nos permite tener una comunión directamente con Dios. Pero cuando una persona pierde esa comunión con Dios, el espíritu se apaga, queda como muerto. Entonces está ahí, no tiene la comunión. Entonces ese punto es muy importante porque hay que vivificar ese espíritu propio. Pero el único que puede vivificar ese espíritu es Jesucristo a través de un nuevo nacimiento. ¿Cierto? Así es. Entonces, esté muy pendiente a esto. Nicodemo se acercó, Nicodemo quedó con su espinita ahí, pero Jesús le respondió. Y luego Jesús termina diciendo contando la historia de lo que Él va a hacer. Que así como se levanta la serpiente, como se levantó, porque eso es algo que está en el Antiguo Testamento, en donde muchas personas, aquí los contextualizó, muchas personas durante el tiempo de que el pueblo israelita o el pueblo hebreo vagó durante el desierto, hubo un lugar donde los mordieron las serpientes y se estaban muriendo, y la gente que se acercaba a una serpiente que habían hecho en símbolo de fe, esas personas fueron sanas, ¿ya? Entonces Jesús dijo, todos los que con eso lo que está diciendo Jesús es que así como se levantó la serpiente, Él también va a ser levantado, haciendo referencia a que Él iba a ser crucificado, pero también dando a entender de que todo aquel que se acerque a Jesús va a ser sanado, va a ser librado de la muerte, va a ser transformado. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Jesús en síntesis le dijo a Nicodemo, si te acercas a mí vas a tener salvación. Si te acercas a mí y comienzas a transformar tu vida, vas a nacer de nuevo. Va a haber un cambio en tu vida, porque es que el nacer trae un cambio. Mire, vamos a contar algo, voy a ver si mi esposa me lo permite, muy personal. Nosotros tenemos 2 niños, una nena que va a cumplir ya casi 3 años
y un nene que en estos días ya nada más cumple 6 meses. Nosotros llevamos aproximadamente 10 años de casados, un poco más. Debe decir, ¿cómo que aproximadamente? Un poco más de 10 Ya años, pasamos. ya vamos para los 11. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros nos casamos, pues nosotros duramos mucho tiempo sin niños. 7 años. Sin hijos, sí, exactamente 7 años. Y vivimos una vida de matrimonio, pues la disfrutamos, por eso así, mucha gente, pues siempre que nos preguntaban, ¿ustedes no tienen hijos? Nosotros decíamos, no, aún no, estamos aprovechando tiempo solitos para hacer muchas cosas. E hicimos muchas cosas, disfrutamos muchas cosas. Cuando llegaron nuestros hijos, eso cambió nuestras vidas, eso transformó nuestras vidas. No para mal, para bien. Lo que hemos vivido antes fue muy especial, pero lo que vivimos ahorita con ellos es mucho más especial. El nacimiento de estos niños en nuestras vidas trae algo muy especial. Verlos crecer, verlos, cada palabrita que han comenzado a decir, cada balbuceo, cada dientecito que sale. Ese nacimiento causó una transformación en nosotros. Ahora hablemos de algo más espiritual, antes de entrar en los siguientes pasajes que queremos compartirles. Antes de Personalmente, entrar en materia. o antes de entrar en materia, como dice mi esposa. Miguel, o sea, yo fui transformado por Dios. Yo comencé a buscar de Dios hace muchos años, cerca de 15 años más o menos. Yo comencé a caminar con Dios y a buscar, a interesarme en las cosas de Él, leyendo la Biblia. Por eso digo, lean la Biblia. Lean la Biblia. Yo comencé a conocer de Dios leyendo la Biblia. A mí me llamó la atención. Yo dije, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué hacen lo otro? Y dije, pues vamos a ver qué dice la Biblia, si es la palabra de Dios. Y comencé a leer, y ahí fue que me di cuenta de lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos está llamando. Entonces, Miguel vivió mucho tiempo formándose, aprendiendo, buscando de Dios, pero equivocándose también. Yo me equivoqué, me aparté de Dios en algunas ocasiones, como muchos jóvenes lo han hecho. Miguel también se apartó, y llegó un punto en donde Miguel se interesó por las cosas de Dios, se interesó porque hubiera algo especial en él. Entonces comenzó a pedirle a Dios por ese nuevo nacimiento. Ahí está entrando el siguiente punto, que son los elementos. Pero sigue que... Solamente voy a tocar por encimita, no voy a decir los elementos. Pero entonces la cuestión es que Miguel se interesó por haber un cambio en él. Y Dios, en un día muy especial, trajo un cambio en Miguel. Hizo algo especial en él porque Miguel, se dispuso a ese nuevo nacimiento. Dios provoca ese nuevo nacimiento en nosotros, Él es el que lo provoca. Así como Él provocó el nacimiento tuyo de una madre, así mismo Él lo provoca para que puedan nacer de nuevo, y ese espíritu tuyo sea vivificado, y ese espíritu mío fue ese día vivificado. Y comencé a ver las cosas de una manera diferente, comencé a ver todo totalmente diferente. Bueno, más que provocar, fue permitir, ¿no? O bueno, cambió la palabra, más que provocar, permitir las cosas que Dios permite. No me voy más allá les voy contando durante el para entrar un poquito, ya que Miguel menciona la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento, ese es uno de los elementos, y vamos a leer el versículo 5. Bueno, el siguiente pasaje dice... Juan 6:63. No, pero antes de leer eso, quiero leerles el versículo 5. De Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos los elementos que menciona Jesús, sí, agua y sí, Espíritu. Sí. ¿Qué quiere decir agua y qué quiere decir Espíritu? Entonces, listo. ahora sí vamos a elementos. Entonces acompáñanos a Juan 6:63. ¿Ya? Dice así, Juan 6:63. No, espere, ese no primero. Primero Efesios 5. ¿Efesios 5? Listo, vamos con Efesios 5. Efesios 5:26. Léelo allí. Listo, leamos. Efesios 5:26. Acompáñenos a Efesios 5:26. Ahí, si de pronto usted no tiene una Biblia en el momento, pero está interesado en leer la palabra de Dios, apúntelo en un papelito, guárdelo, o apúntelo en el WhatsApp, mándeselo a alguien por WhatsApp y ella le queda guardado. Y cuando esté en su casa, descargue una Biblia, o la Biblia que está guardada en su casa, que está empolvada, desempólvela y comienza a leer. Regularmente todo el mundo tiene una Biblia en la casa. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces vamos a la palabra de Dios. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí vemos el primer elemento que tenemos. El primer elemento. Vuelve a leer el versículo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Los dos elementos son agua y espíritu.
Los dos elementos son agua y espíritu. Del espíritu he venido hablando todo el tiempo que hemos comenzado esta charla, pero vamos a introducir el elemento agua. El elemento agua, ¿qué simboliza aquí en esta parte? La palabra de Dios nos lo dice en Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de Jesús con respecto a la iglesia. Está exactamente hablando de algo que Jesús hace a la gente que busca de Él. Cuando hablamos de iglesia, no nos referimos, esto lo digo para aquellos amigos que apenas se conectan, que aún no se están congregando, pero que cuando se acabe toda esta pandemia van a comenzar a congregarse. Entonces, cuando hablo de iglesia es la gente que está comenzando a creer en Dios, la gente que está como Nicodemo interesado en qué es lo que dice el maestro. Entonces, dice que lavamiento del agua por la palabra. Agua igual palabra. Como tú lo mencionabas, te interesaste en leer la palabra y averiguar muchas cosas, y eso es muy importante porque la palabra es la fuente del conocimiento de Dios, es la palabra de Dios misma. Muchos dicen, es que eso lo escribieron hombres. Sí, es cierto, nunca nadie ha dicho que no la hayan escrito hombres. La escribieron hombres, pero por inspiración divina. Así es, inspiración divina. Entonces, como decíamos, agua igual a palabra. Ahora vamos al siguiente versículo. Espérate, déjame decir algo ahí importante. Resulta que, por eso empecé diciéndoles, la palabra es muy importante y les he recalcado todo el tiempo, de que se consigan una Biblia y que lean la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo limpia la palabra? ¿Cómo limpia la palabra de Dios nuestras vidas? ¿Cómo nos lava a Dios a través de su palabra? Siguiente pasaje. Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, vivifica. La palabra de Dios. Ahora todos estos elementos se centran en uno, en la palabra de Dios. ¿Cómo limpia la palabra de Dios? ¿Cómo limpia? Vamos a ser exagerados. No, o mejor dicho, vamos a poner un ejemplo al modo Nicodemo. ¿Cuál es el modo Nicodemo? Nicodemo dijo, no, pues yo cómo me meto dentro de mi mamá y volver a ser de nuevo. Pues yo cómo me lavo con la palabra de Dios. Me hago así con ella, le unto agüita y me limpio la cara. Ese es el modo Nicodemo, ¿cierto? Pero el modo espiritual del cual Dios nos habla, que dice que la palabra nos limpia, es a través de que cuando la leemos, ella nos muestra qué contaminación hay en nosotros. Y también nos dice cómo limpiarnos de esa contaminación. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el Espíritu es Dios, ¿cierto? Y la palabra es la palabra de Dios, ¿cierto? Ajá. Entonces es como el Dios mismo venir con su palabra y hablarnos, instruirnos, corregirnos y dándonos no solamente esas instrucciones, sino fuerza para poder hacer o poder vivir o llevar a cabo todo este proceso de transformación. Mire que el pasaje que acabamos de leer en Juan 6:63 termina diciendo, dice así, las palabras que yo os he hablado, está hablando Jesús. En ese momento Jesús estaba hablándole a un grupo de personas y le dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Haciendo referencia a lo que les decía hace un momento, hay gente que tiene su espíritu apagado, su espíritu muerto, a causa de que no han vivido una verdadera relación para lo cual fue creado ese espíritu. ¿Ya? Nuestro cuerpo, voy a hablar nuevamente de nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Nuestro cuerpo fue creado para interactuar con todo lo que vemos alrededor de nosotros, con el agua, con el calor, con el frío, con todas esas cosas. El cuerpo, este cuerpo físico. Nuestra alma fue creada para vivir, sentir esas emociones. Vean, aquí hago una cuña, aprovecho para invitarlos, todos aquellos que quieran aprender más de Dios, más a fondo, porque nos llevaría mucho tiempo. Inscríbase en un discipulado con nosotros y aprenda la palabra de Dios y de lo que Dios quiere enseñarte, para que entendas exactamente lo que Dios dice, o más ampliamente lo que Dios dice a través de su palabra. Aquí vamos a decirlo rápidamente porque pues no nos alcanzaría el tiempo. A mí me encantaría extenderme más, pero no puedo. La cuestión es que el cuerpo, ya dijimos para qué. El alma, en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Cuando a usted le gusta algo, cuando se llama la atención algo, está en esa alma suya. Está en esa alma suya. Y Él la creó para eso, Dios la creó para que podamos disfrutar. De hecho, esa alma es eterna. Tu alma, mi alma, nuestras almas son eternas.
Cuando nosotros partamos de este mundo del alma, solamente va a tener dos direcciones, solamente dos: con Dios eternamente, o a un sufrimiento eterno, que es lo que no queremos. Por eso compartimos la palabra de Dios, por eso predicamos la palabra de Dios, para que no te vayas a ese sufrimiento eterno. El infierno sí existe. Así digan que no, el infierno no va a dejar de existir, el infierno sigue existiendo. Y mucha gente se está yendo a porque no han querido recibir a Jesús, o porque han creído en cosas que no son reales. Pero el infierno existe, pero también hay una vida eterna para aquellos que reciben a Jesús. Y el espíritu, ya termino con el alma, y el espíritu fue creado para que tuviésemos una comunión con Dios, una relación con nuestro Padre. Pero esa relación se perdió desde los inicios, cuando Adán y Eva pecaron. Hubo una separación. Y esa separación causó muchos males en este mundo. Pero Jesucristo vino a restaurar esa relación. Él es el que nos permite restaurar esa relación con el Padre y poder decirle Padre, poder decirle Papá, tú eres mi Papá Dios. Otros dicen Papito Dios, otros dicen Padre mío, Padre celestial. No sé cómo te refieras, pero Él vino a restaurar esa relación. Entonces, cuando dice que esas palabras que se hablan son espíritu y son vida. ¿Vida por qué? Porque traen un nuevo nacimiento, causan vida, despierta, viva el espíritu y te regala vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Así es. Eso es lo que hace Dios. ¿Dice ibas a decir algo? Continuando entonces. Pues sí, que lo que estás mencionando es respuesta al por qué debemos nacer de nuevo. Ajá. Pero eso está un poquito más adelante. Ok, el por qué nacer de nuevo. El por qué es necesario. Bueno, vamos con Primera de Pedro 1:23. Acompáñanos a Primera de Pedro 1:23. Y vamos a leer lo que la palabra nos dice acerca del nacimiento, del nuevo nacimiento. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Voy a leerlo nuevamente, vamos a leerlo 2 veces. Preste mucha atención, más lento voy a leer. Siendo renacidos, renacer, ya estaban nacidos, volvieron a nacer. Exacto. No de simiente corruptible, esa palabra simiente viene de semilla. Semilla, no de simiente corruptible. Vuelvo al ejemplo de Adán. Cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó. Todos. Usted podrá decir, se la embarró. Yo, hombre, ¿por qué tengo que venir a recibir la retribución de lo que Adán hizo? Si Adán, yo ni siquiera lo conocí. Eso fue hace muchos años. Usted podrá decir eso. Pero hay algo que llama simiente, semilla. Adán pecó, en Adán quedó el pecado, y cada vez que él tenía hijos y compartía su semilla, esa semilla llevaba ese pecado. Y así se ha ido por generaciones y generaciones y generaciones. ¿Ya? Por eso dice que siendo renacidos, o sea, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, de una simiente mala, una simiente que está dañada, corrompida, sino de una incorruptible. ¿Por quién? ¿Incorruptible por quién? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a nacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo nacer de nuevo. Preguntando en ese momento, bueno, pero Miguel está hablando de nacimiento nuevo, de nuevo nacimiento, de por qué un nuevo nacimiento, pues yo ¿cómo llego allá? Palabra de Dios. Lee palabra. Yo te puedo decir pasos, o te podemos decir pasos, te podemos decir algunas cosas que puedes hacer, sí, pero tú tienes que interesarte, tiene que haber un interés en tu corazón de leer la palabra de Dios. Y cuando vayas a leer la palabra de Dios, interesarte en por qué la palabra de Dios dice eso. ¿Por qué la palabra de Dios o qué quiere decir la palabra de Dios? Un ejemplo. Yo acabo de leer este pasaje. Siendo renacidos, ¿qué quiere decir renacer para aquellos que no saben? De una simiente, ¿qué quiere decir simiente? Ya sabemos que es semilla. Eso es ahondar, es entrar en la palabra de Dios y mirar a ver qué es lo que Dios nos dice a través de ella, qué es lo que significa lo que Dios nos está hablando a través de ella. Ya sabemos que hay una simiente o una semilla que estaba sembrada en nosotros, que fue sembrada por el pecado original y que siempre nos jala hacia el mal. Pero sabemos también que hay un agua, que es la palabra de Dios, que nos lava,
que nos lleva a ser incorruptibles. Esa misma palabra de Dios nos limpia, nos transforma para ser un ser incorruptible. Eso no se logra de la noche a la mañana, no. Pero en el proceso en que vayas haciéndolo, Dios te va a ir a ayudar. Dios va a estar apoyándote. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Miren, es necesario nacer de nuevo, muchachos. Aquellos que van a una iglesia y que aún no han experimentado cambio en sus vidas, usted necesita un nuevo nacimiento. Si usted está yendo a una iglesia y cuando está en alabanza usted canta, salta y todo el cuento y se mete y termina sudando, pero siente que usted llega a su casa y sigue peleando, sigue discutiendo con su mamá, sigue siendo grosero, sigue diciendo groserías, sigue diciendo mentiras, sigue haciendo cosas malas. O siente que algo le falta, que está vacío, que no se siente completo, eso es porque le hace falta. Te hace falta un nuevo nacimiento. Para poder tener o para poder entrar en la correcta relación con Dios y poder experimentar ese gozo. Te lo digo porque yo lo viví. Contándote mi testimonio, rápidamente o a grosso modo, cuando yo conocí de Dios, yo llegué a momentos en que me aparté de Dios, siendo un muchacho. Me apartaba de Dios porque preguntaba cosas que no entendía. Habían cosas que no habían sido convertidas, transformadas en mí. Yo decía, y sé que a muchos les ha pasado, no, pero pues yo cómo hago esto si se supone que yo soy cristiano. Yo por qué sigo haciendo esto si yo soy cristiano. Yo por qué sigo sintiendo esto si yo soy cristiano. Haciendo referencia a la maldad. Hasta el momento en que entendí realmente lo que Dios me quería decir, lo que Dios me quería enseñar y a donde Dios me quería llevar. ¿A dónde? A un nuevo nacimiento, a través del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vivifica tu espíritu. El Espíritu de Dios transforma tu vida. ¿Cómo lo hace el Espíritu de Dios? A través de la palabra, a través de su palabra. Leamos el siguiente pasaje, amor. Sí. Santiago. Ajá. Sí, luego. Santiago 1:18, ¿lo vas a leer? Sí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Puedo volver a leer? Sí, dale. Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay algo que hay que aclarar aquí, ¿no? Sí. Todos somos creación de Dios. Sí. Todos somos hechura de Dios. Sí. Pero no todos son hijos o somos hijos de Dios. Importante. Voy a recalcar ese punto, ya te dejo seguir hablando. Todos somos creados por Dios. Dios permitió que tú nacieras. Eso es creación. Hay gente, y yo he conocido ateos, gente atea que dice, no, yo nací porque a mi papá, a mi mamá entraron en éxtasis en un tiempo pues, romántico, pues, por no usar las palabras que él usó, y tuvieron una relación sexual y nací yo, ¿cierto? La gente generalmente que es atea piensa eso. Pero déjeme decir una cosa, y yo que trabajo en salud me he dado cuenta de eso. ¿Cuántos niños no nacen? Porque son abortados desafortunadamente por algún error, por algún problema en la mamá, ¿ya? ¿O cuántos niños han muerto al nacer? ¿O cuántas personas aún, siendo esposos, no han podido tener un hijo? ¿Ya? Piensa en eso. Pero cada uno de nosotros pudimos nacer porque Dios le dio la voluntad de que pudiésemos nacer. Si a Dios le hubiera dado la voluntad, hubiera dicho, no, este no va a nacer. Y ¡pum! Hubiera sido un aborto. O no hubieran podido ni siquiera engendrar o fecundar. Entonces la cuestión es que Dios es el que permite. ¿Ok? Sígueme. Bueno, quería mencionarles este pasaje de Santiago 1:18 porque Juan también dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:11 y 12, para los que lo quieran apuntar y leerlo más tardecito. Sí. Ese pasaje, o bueno, la Biblia nos está dando a entender de que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Juan dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A los que creen Santiago nos está diciendo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, para que nosotros fuésemos, de entre todos los seres humanos que hay en el mundo, los primeros en ser hechos hijos de Él, porque no todos son hijos de Él en este momento. Una gran parte sí, ¿cierto? Pero no todos. ¿Cuáles? Como dice Juan, los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Desglosémoslo entonces.
tenemos Él de su voluntad, Dios por la voluntad de Él, porque todo es por voluntad de Él. De hecho, por la voluntad de Él estamos aquí compartiendo ese mensaje, por la voluntad de Él estás tú escuchándolo ahí donde estás, voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena y perfecta, créeme esto, apréndete esto, la voluntad de Dios es buena y es perfecta. La buena voluntad de La Dios. buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Otra vez hablando de la palabra de Dios. La palabra de verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad, total verdad. Para que seamos primicias. ¿Qué es primicia? Lo primero. Lo primero. Primicia es lo primero, como decía mi esposa. Para que seamos los primeros de las criaturas, de lo primerito que Él va a escoger, de lo que Él va a seleccionar, de lo que Él quiere para Él. Mire que en el Antiguo Testamento las primicias tenían mucho significado, mucho. Por ejemplo... Para Dios es muy importante. Exactamente. Porque cuando la gente sembraba, las primeras, lo primero que cosechaban eran las primicias que ofrendaban a Dios. Y a Dios le agradaba eso y Él bendecía a ese pueblo que hacía eso. De hecho, en la antigüedad, hoy tanto de pronto no lo tienen muy en cuenta, pero el primogénito era el más importante hijo de una familia, ¿ya? Y tenía que ser varón. En algunas culturas Pues aún era lo más sostienen. honroso cuando era varón, en Exactamente. algunas culturas, ¿no? Sí, en algunas culturas. Y aún algunas culturas lo sostienen. Que es muy honroso para ellos que la primicia, el primer hijo, sea varón. Nosotros queríamos que nuestra primicia fuera niña y gracias a Dios fue niña. Nosotros lo hicimos así, por Y Dios nos concedió. Sí. cosas que queríamos de parte de Dios y Él nos lo concedió. Dios Entonces, es bueno. Que para que seamos primicias de sus criaturas, los primeritos que Dios va a llamar así, venga para acá mi hijo, que usted es de lo que yo escogí, de los que yo amo y de los que yo vengo para mí. Yo quiero que usted sea primicia, de esas primicias para Dios. Listo, yo quiero mencionar algo, amor. Esta mañana estaba hablando con Aleja, una de las chicas de conexión, Sí. acerca de todo lo que está pasando. Muchos no creen en la pandemia. Porque pues lastimosamente se ha, ¿cómo se dice?, llenado los medios de tanta mala información Sí, que ha hecho que la gente no cree. sí. Entonces yo pensaba en eso y pensaba también, porque yo me preguntaba, ¿por qué la gente le es más fácil creer lo que no es? Sale la noticia negativa, la falsa, y esa la creen primero que la verdadera, o le dan más prioridad a esa que la verdadera. Y pensaba en cuanto a la vida cristiana o a la vida del Señor. Para el hombre es más fácil creer en lo malo o no creer más bien, que creer en Dios, que creer en el cielo, que creer que Dios quiere y puede transformar las vidas del hombre, de aquellos que se acercan a Él. Entonces, haciendo como una comparación de estos elementos que estamos viendo, que son agua, que quiere decir palabra, y el Espíritu Santo de Dios, que es la que va a usar esa palabra para limpiarnos, Ajá. ¿cierto? Entonces, haciendo la comparación a lo que está pasando ahora pues, a nivel mundial, La pandemia. en cuanto a la pandemia, sí, muchas personas publican y comparten cosas incluso erradas, ¿cierto? Sí. Pero si fueran a la fuente verdadera o a una fuente fidedigna, podrían darse cuenta de la verdad o de la realidad de las cosas y no creer a todo lo que la gente publica. Cierto. Volviendo al punto de lo que estamos hablando, si fueran a Dios, si fueran al Espíritu Santo, podrían no solamente creer, sino también entender Ajá. todo lo que el Señor quiere hacer a través de la misma palabra. Porque ese es el punto, ir a una fuente fidedigna y aquel que inspiró esa palabra, podernos limpiar y podernos hacer entender su perfecta voluntad para nosotros. Yo creo que con esto les he dado el clavo a muchas personas que nos están viendo a través de este medio, porque ese tema que acabas de mencionar se ha vuelto muy común en estos días. O sea, es el tema de boca en boca en ese momento, y es de la pandemia acerca de todas las falsas noticias que hay. Por ejemplo, hay personas que me ha tocado ver que se asustan que porque hablan del cartel del COVID y todas esas cosas, ¿ya? Y otros dicen que eso es mentira, porque obviamente lo han leído en algunas noticias. O Pero porque es muy ningún cierto. familiar se ha enfermado, entonces no, eso es... Vea, bueno. si ningún familiar suyo se ha enfermado, dele gracias a Dios, porque por la misericordia de Dios ha permitido que sea así, ¿ya? Y la cuestión es que vaya a verdaderas fuentes, investigue mucho con respecto a eso. Y con respecto a esta parte espiritual que estamos hablando, su vida, nuestras vidas y la vida de todas las personas, la fuente principal, el manual de vida, el lugar donde puedes encontrar en verdad, de la manera verdadera qué es lo que nos corresponde, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir, es la Biblia.
Esa es la fuente fidedigna, la verdadera fuente, la principal fuente que tenemos para conocer y aprender de Dios. Solamente esa. Solamente esa. De hecho, muchas iglesias, nosotros también lo hacemos, damos, como les decía ahorita, nuevamente la cuña del discipulado. Hacemos discipulados donde hacemos cartillas, o hay iglesias que sacan cartillas, o hay gente que saca libros. Pero analice y ponga esos libros y esas cartillas a la luz de la palabra de Dios, y van a ver que es explicando lo que está diciendo la palabra de Dios, explicando lo que enseña la palabra de Dios. No es que le estén añadiendo, no es que estén inventando otro libro, no. Es el mismo libro que está siendo explicado para que lo entiendan de una mejor manera. Entonces, volviendo al punto y recalcando nuevamente, para nacer de nuevo hay que leer la palabra de Dios. Para nacer de nuevo necesitamos que el Espíritu Santo nos limpie con esa palabra de Dios. Sí, pero ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo? Primero hay que conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Por la palabra de Dios. Te dirá, pero en oración también me acerco a Dios. Sí, pero ¿quién te enseña a orar? La palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña cómo orar, por qué orar y por qué pedir. Es importante la palabra de Dios. Muchachos, es importante la palabra de Dios. Yo cuando me reúno con los muchachos, con los líderes de conexión, yo siempre digo, muchachos, sus Biblias. ¿Dónde están sus Biblias? Biblia. Tienen que cargar la Biblia. Tienes que tener tu Biblia. ¿Ya? Es la palabra de Dios. Y es ella la que nos enseña, la que nos alimenta. Así es. La que nos forma. Sí, porque solamente, o sea, leer la Biblia, sí, pero tienes que tener en la dirección y la ayuda del Espíritu Santo para que no pase lo que te pasaba a ti en un inicio. Ajá. De que tú leías y te hacías muchas preguntas, pero había otras que o te apartabas porque no entendías muchas otras cosas. Sí. Y era porque no estabas invitando al Espíritu Santo a guiarte, a dirigirte o a abrir tu mente y tu corazón a la palabra y pues así conocerlo como es, ¿no? Porque la Biblia es un libro muy interesante para leerlo, digámoslo así, culturalmente, pero cuando, como hijos de Dios, invitamos al Espíritu Santo para que nos instruya, no solamente aprendemos a nivel cultural, sino que somos transformados, porque la palabra es viva y es eficaz. Muy buen punto, la palabra es viva y eficaz, porque vivifica el alma, el Espíritu lo levanta, lo despierta. Entonces, gracias por ese aporte, amor. Sigamos Bueno, entonces. Vamos al siguiente pasaje. Sí. Romanos 8 del 1 al 14. ¿Lo leo o lo lees? No, léelo tú, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Semejanza de carne. No estamos diciendo que Jesús vino en pecado, no. Vino en semejanza de carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, como le dijo Jesús a Nicodemo, los que nacen de la carne, carne son, o carnes. Los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo creo que aparece un momentico ahí para no pasar ese punto. Pero esta siguiente para que pueda seguir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Exactamente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí es donde comienza a ver y usted comienza a notar que usted tiene un nuevo nacimiento. Las personas de la carne, las que aún no han renacido, las que no han tenido un nuevo nacimiento, piensan en las cosas de la carne. Así como Nicodemo, que no había nacido de nuevo, decía, pues ¿cómo me meto dentro del útero de mi mamá para volver a nacer? Así como les di el ejemplo ahorita, pues ¿cómo me limpio con la palabra? ¿La mojo y me hago pañitos o qué? Eso es pensar conforme a la carne. Pensar conforme a la carne es ocuparse de las cosas del mundo. Voy a ser enfático en eso. El trago, las rumbas, el vicio, todo tipo de vicio, cigarrillos, llámese como llame, juegos y todo eso es ocuparse de la carne. Todo aquello que quiere darte un deleite solamente a tu yo y que solamente desperdicia el tiempo. Un ejemplo, ¿cómo puede haber muchachos, y eso es preocupante, que echen todo un día, se pasen todo un día pegado de una consola jugando solamente? Eso es desperdiciar el tiempo, eso es darle solamente deleite a la carne. Usted dirá, pero la pasé muy chévere, todo el domingo me la pasé jugando, qué sé yo, futbolito. Te digo
digo consola por no dar nombres de ninguna, por no dar marcas, en realidad. Yo espero que me entiendan que estoy hablando de videojuegos. Entonces, de una consola, pegado todo el día a una consola, jugando. ¿Qué más hizo? ¿Qué provecho te trajo eso? ¿Qué provecho te trae? Ninguno. Eso es ocuparse de las cosas de la carne. ¿Ya? Pero, continúa diciendo, ponlo otra vez por favor, déjamelo ver. El 6. Sí, el 6. Porque el ocuparse de la carne es Muerte, ya. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando dice que es muerte es porque como no te causa algo bueno en tu cuerpo, algo bueno en tu vida, pues entonces te va a llevar a la muerte. Pero cuando te ocupas de lo espiritual, eso te forma, te transforma, te fortalece y te da vida. Continúa diciendo el siguiente. El 7. El 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. No, el anterior. El 6. Ya. Porque ocuparse de la carne, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Ya? Sigue ahí, ahora sí sigue leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es algo muy importante tener en cuenta. Hay jóvenes, o he escuchado jóvenes, que me dicen: yo quiero buscar de Dios, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero vivir bien, pero siento que no puedo, llega un momento que me aparto, llega un momento que siento que no voy a poder ir, dejo de ir. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Por eso hoy les estamos diciendo, es necesario, es importante que nazcan de nuevo para que ustedes puedan tener una determinación en el Señor. Tienen el deseo, pero como no han nacido de nuevo, les es muy difícil poder sostenerse en esa vida en el Señor. Vean, muchachos y muchachas, todos los seres humanos tenemos una conciencia, y esa conciencia nos dice, eso está mal hecho cuando hay algo mal hecho, ¿cierto? Todos. Yo sé que ahí donde estás puedes reconocer los errores que tienes, todos los tenemos, ¿ya? ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que no solamente sepamos que los tenemos, sino que comencemos a trabajar en ellos. Yo sé que hay gente que lo ha intentado, como acaba de mencionar mi esposa. No, pues que yo intento cambiar y no he podido. Un ejemplo, digamos, hablemos del cigarrillo. No, es que yo trato de dejar el cigarrillo. Y no puedo. Cuando me estreso, vuelvo y caigo en el cigarrillo. Cuando me pasa un problema, vuelvo y caigo en el cigarrillo. Así pasa con el alcohol, así pasa con las drogas, así pasa con muchas cosas. Los que son adictos a la pornografía, ¿ya? Todas esas cosas caen nuevamente. Pero es que no he podido hacerlo, no puedo cambiar, ¿ya? Sí hay una manera de cambiar, ¿ya? Con la ayuda de Dios. Cuando tú decides hacer de nuevo, cuando tú decides permitir ser limpiado por la palabra de Dios, ser transformado por la palabra de Dios. El punto es que cuando vuelva el estrés, porque el estrés va a volver, porque las circunstancias siempre van a estar rodeándonos, tú vas a poder decir: hoy no me fumo un cigarrillo, estuve estresado, pero sé que Dios me ayuda y Dios me ayudará a controlar toda esa situación, porque Dios causa eso. Dios trae una paz que menciona la palabra de Dios que acabamos de mencionar, trae una paz, el corazón trae una paz a la vida, trae paz. Así es. Sigue leyendo. Bueno, dice el versículo 8, acá: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Yo quiero enfocarme o repetir el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy común ver gente publicando versículos, gente diciendo: Dios está conmigo, Dios me ama, miro al cielo y Dios me da fuerzas, y bueno, muchos mensajes que invocan el nombre de Dios, pero realmente no viven una vida que agrada a Dios. Y dice el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No importa qué tantas bonitas frases publiques, digas, repitas, no importa qué tantas buenas obras hagas. Eso ya lo hemos hablado antes. Que ya lo hemos hablado, hace 15 hablábamos de eso. Sí. Lo que importa aquí para agradar a Dios es vivir en el Espíritu. Porque dice el versículo 9, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer por medio del espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo se logra eso? Pues volvemos a los elementos: la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, voy a hacer énfasis en lo que acabas de mencionar acerca de lo que dijiste. Eso se ha vuelto muy común y en momentos de dificultad mucha gente siempre acude a Diosito, porque así lo llaman. Déjame leer el último versículo para terminar este pasaje. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelvo a mencionar, haciendo la hijos de Dios, exactamente. Entonces, como les estaba diciendo, mucha gente se escuda en la palabra de Dios y hay gente que ha comenzado a conocer la palabra de Dios, pero no basta solamente eso, no solamente basta con publicar un pasaje de la Biblia. Para eso se necesita creer esa Biblia, y para creerla no solamente decir creo, es vivir eso, es vivir lo que está ahí, ¿ya? Porque si publicas pasajes de la Biblia o si regalas mercados, como decíamos en otra ocasión, regalas mercados a los que necesitan, pero tu obrar sigue siendo el de mentira, el de corrupción, el de maldad, pues obviamente no estamos agradando a Dios porque estamos viviendo conforme a la carne, y esos que viven conforme a la carne no agradan a Dios, por más obras buenas que hagan, solamente son obras. ¿Qué tal si les mencionamos un poco el proceso que tendrían que tener para poder experimentar ese nuevo nacimiento? Listo, dale. Porque tú mencionabas ahora de que por causa de la desobediencia de Adán, del pecado, Adán y Eva, nosotros nacimos o venimos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Como seres humanos. Y hablabas de la simiente. Para nosotros poder contrarrestar esa naturaleza, porque no es que se vaya a quitar, cuando nacemos de nuevo no es que se quite la naturaleza pecaminosa, sino que lo que vamos a hacer es que con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, vamos a hacer que el espíritu crezca para que esas obras de la carne menguen. ¿Por qué hago la aclaración? Porque si nosotros nos enfriamos espiritualmente en algún momento, esas obras de la carne van a volverse a levantar cuando el espíritu mengua. Eso es algo inversamente proporcional. Si la carne está alta, grande, fuerte, aumentada, el espíritu va a estar menguado. Pero si nosotros empezamos a fortalecer esa parte espiritual, esa parte carnal va a menguar. Así es. Y cuando aprendamos a vivir en el espíritu, todo lo correspondiente a la carne o a la vida carnal, a lo malo, va a comenzar a menguar. Ahí es donde mucha gente de pronto ha escuchado, no, es que usted va a la iglesia, en la iglesia le impiden hacer esto, le impiden hacer aquello, que no haga esto, que no tome, le impiden esto, y mucha gente nunca quiere buscar de Dios porque le van a impedir cosas, pero en realidad no es eso. Lo que en realidad pasa es que cuando una persona comienza a buscar a Dios de corazón, comienza a haber un crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual. Como decía mi esposa, crece el espíritu, mengua la carnalidad, mengua las obras de la carne, mengua lo malo. Entonces ya esa persona, cuando está en medio del licor, si era tomatrago, ya va a decir, no, eso no me dan ganas. En realidad yo, por agradarle a Dios, ya no me interesa eso. Nadie le está diciendo que no puede. Obviamente, pues la palabra de Dios nos dice que no debemos hacerlo, no debemos emborracharnos, dice la palabra de Dios, porque con vino, porque en ello hay disensiones, dice la palabra de Dios. Pero la cuestión es que ya hay un nuevo nacimiento en la persona, ya no se interesa por esas cosas carnales, porque su espíritu ha crecido y ha menguado toda esa parte carnal. Yo quiero hacer una aclaración, y es que cuando la persona empieza a comportarse, o sea, a tener comportamientos de un hombre espiritual sin haber nacido de nuevo, o sea, sin que nazca de él el hacerlo, o sea, el ejemplo que diste, está en medio de personas que toman trago, y él tomaba trago, pero sabe que es pecado y sabe que no lo debe hacer, pero está que lo hace y está que se muere por hacerlo, y bueno, se va, pero en su mente estaba, yo quería, es que porque empecé a ir a la iglesia, es que mi esposa, es que tal otra. No lo está haciendo por convicción, porque ha nacido de nuevo, sino porque le toca, porque me lo hicieron. Imposición. Exacto. Esa persona llega un momento de que se cansa de eso y se vuelve al mundo y es peor. Su comportamiento se vuelve peor, ¿cierto? Porque la Biblia dice que vienen 7 demonios más a tomar control de esa vida. Entonces, por eso es importante nacer de nuevo, no hacer obras espirituales por hacer, para que me vean, para que me pongan a servir, para ganarme el cielo, porque hay gente que lo hace por miedo, ¿no? Entonces, no es hacerlo por hacerlo, sino que busquemos realmente nacer de nuevo y busquemos en la presencia de Dios. Eso no lo hacemos porque alguien nos diga, compórtese así, deje de tomar, deje de mentir y entonces ya nació de nuevo. No,
no nace de nuevo dejando eso, uno nace de nuevo por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra. Eso lo va a llevar, sí, a dejar la vida que a Dios no le agrada, y lo va a hacer con libertad y por voluntad propia. Exactamente. Eso nos lleva al siguiente pasaje. No, antes del siguiente pasaje estábamos hablando del proceso, ¿no? Sí, el proceso. ¿Cómo era el proceso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es entender de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Primero, Sí. debemos reconocer que Cristo murió en una cruz y murió por ti y murió por mí, murió por toda la humanidad, por todos, absolutamente todos. Todo aquel que le recibe, pues recibe ese beneficio por el cual Jesucristo murió. Listo. Eso está en Juan, se los voy a volver a leer en el pasaje que estábamos con Nicodemo. Ajá. Juan 3. Sí, Juan 3, 14 al 17, dice: Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Léelo eterna. más despacio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo, o sea salvo por él. Entonces primero tenemos que entender que Cristo murió, que Cristo vino para morir por los pecados de nosotros, para salvarnos. O sea, Dios no mandó a Jesús a condenarnos, sino por el contrario, a salvarnos de esa condenación que venía. Entonces primero entender eso. Listo. Segundo, creer mirando a Cristo con fe, como lo dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí hay que hacer énfasis en ese creer, ¿ya? Porque mucha gente dice creer en Dios, mucha gente dice creer en Jesús. Yo creo en Dios, yo creo en Chuchito, y les sacan todos los apelativos, nombres que puedan haber. Pero no es creer de palabra, vuelvo y reitero, no es creer de boca, no es que yo creo, no se trata de eso. Creer implica algo más, implica acción, Ahí sería nuestro tercer punto. ¿Qué es el tercer punto? Antes de ese tercer punto, ¿por qué tenemos que no solamente creer nos sirve? Porque es que la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan en Dios. Cierto, ¿no? la palabra de Dios lo dice. Los mismos demonios creen en Dios, saben que, o sea, creen en Él en el sentido de que saben que Él es Dios soberano y que en algún momento van a ser destruidos. Entonces, la Biblia menciona eso. Ellos aún creen y tiemblan porque saben lo que les viene cuesta arriba, como dice mi mamá. Entonces, el tercer punto. Hay que poner por obra ese creer. ¿Cómo? Arrepentirse más bien de las malas obras. Entender que Jesús vino a morir por mí, creer y entender, y arrepentirse. Arrepentirnos del pecado, de las malas obras, de lo que veníamos haciendo, de nuestra vida pasada, de todo eso, para que podamos empezar, si eso abre apertura al nuevo nacimiento, porque ya uno cuando se arrepiente, ya en su corazón hay deseo y hay disposición de que Dios haga la obra. Y ya después de que haya en uno esa disposición, ese anhelo, pues el Espíritu Santo tiene como obrar. Exactamente, miren, los seres humanos somos como una casa. Si usted tiene una casa llena de chécheres, usted no va a poder en esa casa colocar unos muebles bien bonitos, comedor, una alcoba bien bonita. No, está llena de chécheres. ¿Tiene que hacer qué? Sacar todos los chécheres que tiene. Cuando ya saque todos los chécheres, la limpia, la asea, la pinta, que quede bien bonita, y ahí sí compra unos muebles bien bonitos, pues, y eso que así no compra nada después de que limpio y organice. Sí, exactamente. Entonces, es muy importante. Quiero leerle los pasajes de amor, si me permites, en cuanto a ese arrepentimiento, ese tercer punto. Dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es algo muy común. Aquella persona pues que sabe que uno es cristiano y no le gusta
que uno le diga las cosas, entonces se enoja, bueno, sí, sale y se va, no presta oído. ¿Por qué? Porque quiere vivir en tinieblas. O sea, él sabe, no es porque no sepa, no es porque no haya sido convencido de ese pecado, sino porque quiere seguir viviendo en esas tinieblas. Listo. Entonces, los puntos, ¿no? Nuevamente hagamos énfasis en los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Entender. Listo, entender. Creer. O Creer. sea, entender que Jesús vino. Obviamente entender es creer que Jesús vino y dio tu vida por cada uno de nosotros. Entender. Creer en Él. Como le decíamos, no solamente de palabra, sino con tus obras, con lo que tú hagas tienes que demostrar que crees. Y lo tercero, arrepentirse. Arrepentirse de todo el mal, de todo lo que hayas hecho. Ya cuando Reconocer hayamos hecho eso, que ya le hemos no. abierto las puertas al Espíritu Santo para que a través de su palabra venga a Comience hacer a ese limpiar, proceso. ese proceso Exacto. de limpieza. ¿Listo? Porque, bueno, ahora a un punto muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta de que sí hemos nacido de nuevo? Nuevo nacimiento, ¿cómo nos damos cuenta? Sí, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos primero a Primera de Juan 3.9. Bueno, el siguiente pues, Sí, 3:9. Primera de Juan 3.9. Lo voy a leer, mientras tanto. Dice Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, nuevamente esta palabra, simiente, semilla, ya no la semilla corrupta del mundo, sino que ya tiene una semilla nueva, que es de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted comienza un nuevo nacimiento, el ejemplo que dábamos ahorita, el ejemplo que daba acerca de la persona que de pronto era tomatrago y resulta que comenzó a cambiar porque Dios lo transformó y un día se encontró en medio de mucho licor y dijo, no, pues eso no me llena, eso no me llama la atención, porque ya tiene un nuevo nacimiento, ya hay algo nuevo en él, hay una semilla en su corazón que dice, debes agradar a Dios, y para agradar a Dios tienes que apartarte de todo lo malo. Tienes que agradar a Dios. Si quieres agradarle a Dios, pues entonces cuídate. Cuídate en lo que haces, cuídate en lo que dices, cuídate en lo que miras. Ahí está el pecado. En lo que miras, en lo que haces, en lo que dices. Entonces se guarda de eso porque tiene la semilla de Dios. Hay un querer. Eso no es eso. Pues, quiero ser muy enfático en esta parte. No se trata de que, bueno, yo soy como un robot, entonces ya me metieron en una semilla, entonces no miro para allá, no hago para acá. No. Eso es algo que vas a tener las dificultades, la tentación va a venir a ti, pero tú vas a tener la fuerza para decir, eso no es conmigo, a mí no me gusta eso no es conmigo, yo no practico eso. Algún día lo hice, porque te pueden decir, ay, pero usted no es que, usted no le encantaba el chorrito y que lo ahogaba y que una cosa y que lo otra, te van a decir probablemente de esa manera. Te lo van a recalcar lo que antes fuiste, pero recuerda, antes, ahora ya eres nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no practica el pecado, porque hay una semilla, la semilla de Dios ya está en tu vida. Y dice el versículo, no puede, ¿no? No puede. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede, no es que, o sea, no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque ya no le nace. Y como no le nace hacerlo, pues no lo hace. No es su naturaleza ya. Exactamente, esa es la palabra. No es su naturaleza ya pecar. Su naturaleza ya es querer agradar a Dios. Eso quiere decir que cuando a mí todavía me cuesta, todavía estoy luchando con el pecado, entonces es porque todavía falta formar esa parte en mí, ¿no? Porque Sí. estamos hablando de cómo me doy cuenta que nací de nuevo. Sí, exactamente. Por eso también le he manifestado varias veces esa situación. Usted se da cuenta que como que no puedo con esto, no he podido con esto, pero ¿qué pasa? Falta nacer de nuevo. Te falta nacer de nuevo en esa parte. Falta transformación en esa área de tu vida. ¿Cómo se logra? Habla con Dios. ¿Cómo? Palabra de Dios. ¿Cómo? Oración. A través de eso, pues, los jovencitos, jovencitas, por favor, presta mucha atención a esto. Es muy importante para tu vida. El nacer de nuevo es muy importante para nuestras vidas. Es muy, muy importante para nuestras vidas. ¿Listo? Así es. Vamos al siguiente versículo. Primera de Juan. Sí, primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Búsquelo o apúntela. Primera de Juan 5:18. Entonces, dice,
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es una de, o sea, esas, digamos así, evidencias de que me doy cuenta que soy salvo, y esas evidencias esa evidencia de alguna manera tiene promesa de protección divina, ¿no? Porque Sí. está diciendo el maligno No le toca. no le toca. Cuando dice el maligno está hablando del diablo y todos sus secuaces. El maligno no le toca, el diablo no le toca. Hay gente que es cristiana, pero le pasan unas cosas que uno dice, pero ¿por qué? Eso me anima a contarles algo que nos pasó una vez. Yo me acuerdo, una de las tantas veces, voy a contarles dos. En una ocasión yo recuerdo que nosotros teníamos en Cali un grupo de jóvenes a los cuales les predicábamos, y ellos vivían en el oriente de Cali. Y nosotros teníamos que transportarnos desde el norte de Cali hasta el oriente de Cali, y lo hacíamos a pie. Y pues tocaba, el oriente de Cali es un lugar popular, hay algunos barrios que son algo peligrosos, y nos tocaba atravesarlos. En uno de ellos recuerdo que íbamos atravesando una cancha de esas grandes de fútbol grandísimas, y recordamos que venía un tipo con algo en la mano, no sé si era un machete, un palo, no sé qué era, y venía directico para nosotros. Se cruzaba de lado a lado en la cancha y nos Sí, miraba y nos fijamente miraba. como que los estoy esperando. O sea, nosotros dijimos, aquí fue, nos robaron, dijimos nosotros. Nosotros lo agarramos de la mano. Exactamente, nos Oramos agarramos de ahí. la mano mientras íbamos caminando hicimos una corta oración. Y cuando terminamos esa corta oración, seguimos caminando, como dicen los muchachos, sin mente, nos fuimos contra el tipo este, ya a lo que fuera. Cuando un momento ese tipo se quedó mirando y ¡pum! Salió corriendo, salió esfumado. Yo no sé qué habrá visto, qué le habrá pasado, pero el Señor nos guardó ese día. Y otro día también rápidamente, les cuento, estábamos también en un barrio, eso fue ya atardeciendo también, ya habíamos terminado toda una labor que habíamos hecho de compartirle a algunos jóvenes, e íbamos ya para la casa a descansar. Bueno, yo iba a dejar a mi esposa, entonces era mi novia, le iba a dejar a la casa de ella, acompañándola a la casa, y en el camino se nos pegó un hombre a la espalda de nosotros y nos empezó a seguir. También dijimos, no, nos robaron. Y ese muchacho no se despegaba, ya nos iba a alcanzar, cuando yo recuerdo mucho que estaba, no sé, porque no estaba lloviendo, pero estaba relampagueando. Y relampagueó muy fuerte, y cuando relampagueó muy fuerte, no sé si de pronto lo han notado, he visto que cuando pasa esto, eso hace como un pulso electromagnético y ¡pum! Se apagan las luces de la calle. Y ese día pasó eso. Íbamos caminando, relampagueó, y cuando relampagueó, ¡pum! Se apagaron todas las luces de la calle, todo quedó oscuro, y nosotros, chumbulos, nos metimos en una tiendita y nos quedamos así. Y las luces vuelven y prenden. Cuando volvieron a prender, el muchacho pasó así. Y era así como que, Mirando para todos lados, como que, ¿qué pasó con estos? ¿Qué se hicieron? Y nos guardó el Señor. Así han pasado muchas cosas y nos han pasado muchas otras que Dios nos ha guardado. Pero eso lo hace Dios contigo, así como lo ha hecho con nosotros y como lo ha hecho con muchos otros cristianos, lo ha hecho Dios. ¿Por qué? Por lo que está diciendo en su palabra. Dios le guarda y el maligno no le toca. toca. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno comienza a caminar de Dios, cuando uno acepta a Jesús en su corazón y comienza a caminar de nuevo. Así es. Entonces, yo creo que ya sería como, bueno, no, antes de la conclusión podríamos, un pasaje que tú mencionaste y es 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, Sí. ¿cierto? Ajá. El que está en Cristo, nueva criatura es, Ajá. las cosas viejas pasaron, Y aquí todas son hechas nuevas. todas son hechas nuevas. Exactamente. Aférrate a esa promesa, ya eres una nueva creación de Dios, ya eres una nueva criatura de Dios. Obviamente estamos hablando de que somos hijos, ¿no? No es que Sí. dejaste de ser hijo a volver a ser criatura o a creación, como mencionábamos de que todos somos creación, no. Sí, eres hijo de Dios, pero ya eres alguien nuevo. ¿Por qué por qué te digo que te aferres a esa promesa? Porque mi esposo ahorita mencionaba, muchos te van a decir, ay no, pero es que usted lo vivía, o sea, ¿por qué no lo va a hacer si ya tanto tiempo que viví en eso, qué le cuesta hacerlo ahorita? Y eso te puede hacer pensar como que, pero sí, ¿no? Entonces muchos pueden dudar de su salvación. Pero cuando tú te aferras a las promesas de Dios, te vas a dar cuenta de que eso quedó atrás. La Biblia dice que Él no solamente nos perdona, sino que Él olvida nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y no vuelve a tener de ellos memoria. No es que Dios le olvide, no, Dios es olvidadizo, pues. No es que Dios le olvide como tal, sino que la Biblia está haciendo referencia que cuando Él te ve a ti, después de que te haya perdonado, Él no va a ver el pecado que una vez cometiste. Él no va a decir, este hizo esto, o no te va a traer eso a población en el momento de oración. ¿Por qué me pides esto si tú eras esto y eras lo otro? No, Sí. si Él ya te perdonó, Dios no te va a estar restregando tu pecado. Si tú escuchas a alguien restregando tu pecado, ¿quién va a ser?
Satanás. Ajá. Él siempre va a tratar de poner eso, traer eso, para hacerte sentir mal, para hacerte retroceder, para desanimarte, para que no puedas avanzar en el reino de Dios. Y no lo va a hacer él, personalmente no va a ir a hacerlo, siempre va a poner gente que lo haga alrededor tuyo. De pronto no te vas a dar cuenta en el momento, pero tienes que estar preparado. Va a haber gente que te diga, tú no puedes. Ah, usted es el mismo de siempre. O que te digan, usted está yendo a esa iglesia, pero sigue siendo el mismo. ¿Cierto? No se desanime. Siga buscando de Dios. Probablemente hay cosas que aún faltan por cambiar. Pero les decía, eso no es que hoy decidí nacer de nuevo. Muy bien. Entonces ya mañana nací de nuevo y no volví a hacer nada malo. Eso tiene un proceso, en realidad. Es un proceso que de la mano de Jesús cada día somos perfeccionados, también dice su palabra. Cada día y cada día. Cuando lleguen esas personas que digan, es que usted sigue siendo el mismo, me equivocó. Entonces usted simplemente se acerca a Dios y le dice, Señor, ayúdame porque aún me falta para demostrar que es así. Pero sigue aferrado a Dios en ese nuevo nacimiento. Es importante el nuevo nacimiento, ya concluyendo con esto, ¿cierto? Sí, ya concluyendo es importante el nuevo nacimiento. Tener en cuenta que necesitamos el nuevo nacimiento. Bueno, algo que no dije cuando estaba leyendo Juan. Ajá. Jesús le dijo, de cierto os digo que es necesario nacer de nuevo para ver. Y en otro versículo le dijo, para entrar. Muchos el reino de Dios, ¿no? En el reino de Dios. Muchos se quedan como espectadores, viendo cómo los demás son salvos. ¿Quiénes son aquellos que se quedan como espectadores? Los que se les ha predicado, los que se les ha compartido. Pero que nunca determinaron nacer de nuevo. Aquellos que conocieron, créanme que es muy triste uno pensar de que, yo conocí de Dios. Por conocer de Dios, no te vas a hacer salvo. Usted puede decir, no, yo conocí de Dios, pero me aparté. Sí conociste, pero te apartaste. Tienes que perseverar, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, pues vas a ser como uno de los que conoció y que se fue. Pero el que nace de nuevo, él cambia, él se transforma y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue continuando. ¿Para qué? Para llegar al reino de Dios. Al principio les decía que Dios tiene con todo un propósito. El propósito de este nacimiento nuevo es que tu vida sea transformada. Que tengas a Jesús en tu corazón todo el tiempo, no por raticos, sino que todo el tiempo sea Jesús viviendo en ti, guiándote, leyendo su palabra, y que al final esa recompensa de la que hablábamos al principio la recibas. ¿Cuál es? La salvación eterna, la vida eterna al lado de Dios, al lado de Dios, nuevo nacimiento. Muchachos, es necesario nacer de nuevo. Si llevas años buscando de Dios y no has cambiado y te das cuenta que necesitas un nuevo nacimiento, estás en lo cierto, necesitas un nuevo nacimiento. Tú, amigo que me estás viendo en este momento y sabes que hay cosas que no están bien en ti, que tienes que cambiarlas, que tienen que ser transformadas, tú necesitas un nuevo nacimiento. Es tiempo de que recibas a Jesús, es tiempo de que aceptes a Jesús en tu corazón. O si algún día conociste a Jesús y te apartaste de él, es tiempo de que te reconcilies con él. De que vuelvas. De que vuelvas a sus brazos. No piensen pues de que porque ya se apartaron y entonces dice la Biblia que como el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a su cieno, entonces así son aquellos que se apartaron. Entonces ya no tengo derecho o manera de acercarme nuevamente a Dios, no. Dios te va a perdonar nuevamente. O sea, después de que estés aquí en la tierra y tengas vida, hay esperanza. Dios es nuestro papá, Dios es un papá, ¿ya? Y como papá está esperando que aquellos hijos vuelvan a Él, que todos volvamos a Él. Entre más nos acerquemos a Él, Él se pone contento, Él se pone alegre de que la gente vuelva a Él. Entonces, este es el tiempo de que lo hagas y que determines tener un nuevo nacimiento. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través del arrepentimiento, permitiendo que el Espíritu Santo te limpie, permitiendo que el Espíritu Santo te transforme. Todo a través de la palabra de Dios, a través de Jesús. Ya con esto vamos terminando. Un último consejo que les quería dar. Sí. Me hiciste la paloma cuando... Porque no era algo que tenía que superar, sino que se me vino ahorita. De que... Bueno, algo que yo sí tengo claro es que cuando uno es padre, uno conoce o entiende un poquito más el amor de Dios. Sí, es cierto. Cuando uno se hace padre, uno empieza a experimentar de una manera diferente el amor de Dios. Porque puede entender un poco más. Puede entender un poco más. Sí, cuando usted ve cómo se comportan sus hijos, se puede entender, así me comporto yo con Dios cuando me estoy portando mal. Porque por muy mal que se comporte un hijo, uno no lo deja de querer. Es cierto, Dios nos ama. Ahí donde estás, yo quiero que ores con nosotros ya para terminar este tiempo, pero sobre todo que
medites en lo que hemos hablado hoy, que medites en esta palabra que te hemos compartido y que determines en tu corazón tener un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, a través de la palabra de Dios y a través de la presencia de Dios que transforme tu vida. Ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y oremos a Dios. Padre, hoy reconocemos que eres todopoderoso, que eres Rey, que eres maravilloso. Reconocemos que Jesucristo es tu Hijo, que vino a esta tierra para dar su vida por nosotros, para limpiarnos de la maldad y del pecado con su sangre. Reconocemos, Señor, y creemos que tú eres Dios, que eres poderoso. Creaste todo lo que vemos y aún lo que no vemos, tú lo creaste, Dios. Señor, y en esta hora reconocemos, oh Dios, que también hemos pecado. Dile, Señor, yo reconozco que te he fallado, que he cometido muchos pecados, que he fallado en esto, que he fallado en aquello. Tú sabrás. Pero dile al Señor, Señor, hoy quiero acercarme a ti para tener un nuevo nacimiento. Hoy quiero acercarme a ti para que tu Espíritu transforme mi vida. Hoy quiero acercarme a ti para que tu Espíritu me convenza de juicio de pecado y de justicia y transforme todo mi corazón y me haga vivir una vida, me ayude a vivir una vida de bienaventuranza, una vida de bendición, una vida que me lleve a grandes cosas y sobre todo a la vida eterna, Señor. Señor Jesús, dígale, Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, transforma todo mi ser. Espíritu Santo, transfórmalo, Dios. Te pido que obres en mí, me limpies, me perdones y me sanes. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dígale, usted amigo, dígale, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea de borrar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Y declaro que voy a meditar en ella. Decláralo conmigo, voy a meditar en tu palabra, porque voy a comenzar a vivir ese nuevo nacimiento. Y voy a comenzar a vivir nuevos momentos contigo, de una transformación en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Yo quisiera orar por los muchachos para que el Espíritu Santo, pues, haga esa obra en ellos, de que aquellos que están dispuestos, Sí. Pero les cuesta, que el Espíritu Santo, pues, les ayude. Muy bien, vamos pues. Señor Jesús, yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en aquellos jóvenes, Señor amado, de que tienen disposición, que quieren en sus corazones buscar de ti, llenarse de ti, que quieren agradarte a ti, pero que no saben o no pueden o todavía les hace falta eso que los haga permanecer en esa búsqueda espiritual. Oro, Espíritu Santo, pidiéndote que seas tú sobre ellos, trayendo fuerza en ellos, trayendo dominio propio en sus vidas, Señor, para que ellos puedan dejar a un lado, dejar atrás aquello que les impide avanzar, que puedan determinarse, Señor, buscar y seguir tu camino, Dios de la gloria, y hacer tu perfecta voluntad. Dios mío, que ese nuevo nacimiento traiga en ellos el deseo y la voluntad de hacerlo por libertad propia, no por imposición. Oro por conexión, oro por cada líder, Señor, porque los conectes contigo cada día. Oro porque seas tú obrando en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hagas la obra en ellos, Señor, para que ellos puedan tener y mantener esa relación personal contigo, porque sabemos que eso es algo personal, Señor. La salvación es personal y es algo propio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios amado. Amén y amén. Queremos darle las gracias a todos los que se han conectado, que han estado pendientes de esta palabra de hoy. Los bendecimos en el nombre de Jesús y los invitamos a que sigan conectados con nosotros en cada reunión que tenemos todos los sábados a las 6, jóvenes, los adolescentes que se están conectando los lunes y los viernes, y en todas las reuniones que tenemos semanalmente a las 6:30 de la tarde con nuestro pastor Leonardo Bonilla. Conéctense y cada día busquen más de Dios. Los martes y los jueves hay oración y ayuno a las 9 de la mañana y también hay transmisión para que se puedan conectar. Y mañana también tenemos transmisión con el pastor Leonardo a las 9 de la mañana y 6 de la tarde para que también se conecten. Conéctense y miren, leer la palabra es lo que hemos inculcado en este mensaje de hoy, pero muchas veces necesitamos que alguien que nos la enseñe. Ahí están para eso los pastores, los maestros, los líderes y las personas que te pueden enseñar a través de la palabra de Dios, esa palabra de Dios, la presencia de Dios. Entonces conéctate también, eso es muy importante. Congregarse es muy importante, y ahorita como no lo podemos hacer medios físicos, pues esta manera virtual es una manera de congregarse. De mantener en contacto. Sí, con el en Señor. contacto. ¿Listo? Créanme que
Vea, Dios es omnipresente, Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Así como está aquí, está con ustedes allá. Estés trabajando, estés en tu casa, donde sea que estés, Él está del ladito tuyo, guardándote, y permitió que estuvieras aquí en esta reunión con nosotros. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Bueno, yo me despido primero porque voy a ir a contar, como quien dice. Sí. Entonces, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, en la reunión juvenil Conexión. Dios los bendiga, muchachos y muchachas, y gracias a todos mis compañeros y a todos hermanos que se han conectado y amigos.